sigue con su raid mediático, incluso a tal punto, hace 2 semanas por lo menos que está Macri muy activo en los medios, obviamente que hay campaña de por medio, pero a tal punto que si te fijas, los principales actores del PRO para las próximas elecciones no están saliendo más en los medios. Por ejemplo, Silvia Los Penato, que en su momento había tenido mucha participación, hoy todo está enfocado en Macri saliendo a la cancha. Sí. Yo creo que incluso estuve, por ejemplo, en la cena de la Fundación Pensar la semana pasada, que es el think tank del PRO. Digo, y es como que Macri basta, ya hay demasiada exposición completamente, pero pasa que es lo único que sale, ¿eh? se está haciendo cargo de la campaña directamente, claramente. Y en ese contexto viene hablando muy frecuentemente de su relación con Javier Milei, y ayer tuvo una reflexión, primero, bien temprano, sobre el cepo y sobre la salida del cepo y lo que podía ser el efecto de una posterior devaluación. Tenemos para escuchar. ¿Es una devaluación encubierta? Devaluación para ver, obviamente. O sea, necesariamente. Digamos que nunca creí en eso, ¿no? Yo creo más en los hechos. La realidad es que no es algo de vuelta tampoco tan dramático. Siempre, obviamente, genera carecimiento de los costos de la vida diaria, pero si uno normaliza el sistema de flujo para que de vuelta volvamos a tener inversión, vamos a volver rápidamente a ese 2,5 mensual. El desafío es todo lo que falta hacer para llegar al 2,5 anual. Hay un respaldo, en realidad. Es difícil la posición de Macri, bueno, ¿eh? pero es muy difícil. Vos estás de acuerdo, porque en el fondo no podés estar en desacuerdo pensando lo que piensa Macri, pero al mismo tiempo sos oposición y querés ganar votos. Muy difícil. ¿Qué puede decir? No, yo creo que hay un respaldo de él a la política económica del gobierno, lo manifiesta de ese modo, pero también es como que cuando plantea la palabra devaluación, es como que está asumiendo una palabra difícil en términos políticos. No solamente con Macri, sino con la gente que ya estuvo. Es que yo no sé con qué autoridad puedes hablar. Porque la verdad que estuviste y no te fue bien en términos económicos. Saliste del cepo sin haber ajustado las cuentas, sin haber frenado la base monetaria, que son las dos grandes diferencias, y terminó volviendo a estallar por los aires. Bueno, es entonces, en parte lo que pasó con la CUNSA. Bueno, ahí tenés lo de la CUNSA, que la CUNSA se pone a hablar de lo que no sabe, básicamente, porque que es justo el que pone el último cepo, digamos. Que fue el cepo solamente el cepo, la CUNSA es el que defoltea la deuda. En pesos. Exacto. Bajo la palabra reperfilación, hay que recordar, Macri terminó defolteando una deuda. Cuando vos renegociás en forma unilateral, básicamente te dicen, mira, no te voy a pagar así como te prometí o como estaba en los contratos, te voy a pagar de esta manera. Se llamó en ese momento reperfilación de deuda. Pero en los hechos fue, lo que habíamos pactado no lo cumplo. Ese fue la CUNSA con el gobierno, la última parte de la CUNSA del gobierno de Macri. Es verdad que agarra la CUNSA en un momento donde la sensación es que el gobierno se caía, ¿no? La CUNSA agarra después de las PASO. Yo creo que la CUNSA, lo salva de alguna manera. De haber sido ministro de Economía en el gobierno de Macri mucho antes, otra historia hubiera sido, no tengo dudas. Totalmente. Pero es el que le toca lo peor de todo y la reperfilación en ese momento terminó siendo una solución, entre comillas, para que Macri siga y termine. No tengas dudas de eso. Pero, ¿qué me pasa? Yo escucho Macri que está en una posición complicada, porque tiene que apoyar, pero a su vez está tratando de diferenciarse para no perder la ciudad de Buenos Aires. Pero después hay muchas cosas que, ya intentaste. O sea, todo lo que falta para el 2,5 anual. ¿Y por qué no lo hiciste vos? Eso es lo que me pasa a mí. Si ya estuvieron, entonces es complicada la posición también. Sí. Pero para mí, yo lo dije el primer día, apoyen y apoyen, porque es la única manera que la Argentina empiece a tener un camino normal y duradero. Apoyen y apoyen, dejen sus negocios y sus intereses de lado. Bueno, ayer Milei los mató a... Milei lo mata, después tenemos Jorge Macri, para escucharlo. Sí. Habla de los Macri en algún momento, pero habla, en el caso puntual de la ciudad, habla de Jorge Macri. No, sí, y se refiere a los negocios de los Macri, a la ciudad de los Macri. Exactamente. Obviamente que le apunta a Jorge Macri, además después habla de la gestión de la ciudad. Exactamente. Por eso tenés toda esa situación, porque tenés a un Macri respaldando. En general, la verdad, Mauricio Macri ha respaldado la política macroeconómica del gobierno, a la vez diferenciándose. Y después tenés todo lo que está pasando, que es la segunda entrevista que dio Macri durante el día,
en Provincia de Buenos Aires, con un Macri alertando por algo que yo creo que en algún sentido tiene lógica y a veces cuando incluso informamos y lo contamos nosotros, hay que tener ciertos reparos en lo que tiene que ver con un acuerdo entre el Pueblo de la Libertad Avanza, si efectivamente va a ser un acuerdo entre el Pueblo de la Libertad Avanza o si la Libertad Avanza va a terminar arreglando con personas. Leí ayer habló también de la foto. Exacto. Y dijo, bueno, ya la foto es como una muestra de que hay un acuerdo. Exacto. Digamos, decía Milei, ¿no? Pero Milei lo dijo y lo dijo también el funcionario del gobierno la semana pasada. Dijeron, miren que en realidad la foto y las reuniones fueron con Santilli, con Ritondo y con Montenegro. Yo no sé si va a haber un acuerdo del PRO. No. Parece que va a haber mucha gente del PRO que se va a pasar a la Libertad Avanza. Acuerdos con dirigentes. No sé si efectivamente van a terminar pasándose por completo. No importa, va a ser un Si acuerdo. el PRO va a terminar apoyando sin participar de la elección, que es algo que se viene hablando bastante. Esto pasó en 2013. Cuando Sergio Massa era opositor al kirchnerismo, el PRO terminó adhiriendo con candidatos dentro de las fórmulas de Sergio Massa en aquel momento. Yo, la verdad, tengo mis dudas y mis reparos sobre un acuerdo electoral entre la Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires todavía. Y el domingo tuvimos, Antonio, elecciones en América Latina, las más importantes por lo menos de esta primera parte del año. Una de las elecciones que me parece que hay que leer muy en clave regional, muy en la clave de los ecuatorianos decidiendo, más allá de todos los problemas que tiene Ecuador, no queremos ir hacia Venezuela, no queremos ir con una candidata auspiciada por un candidato prófugo de la justicia, que es Rafael Correa, que claramente está apuntando a acercar al régimen de Maduro a Ecuador. Y eso obviamente es un golpe para Maduro y es un golpe obviamente también para Correa, que llamó a, lo contábamos ayer, a básicamente deslegitimar el resultado, decir que hubo un fraude escandaloso. Es impresionante, vos lees, no hay un solo argumento. Todo puro humo absoluto, todo lo que está En el diciendo. momento que denuncia Maduro fraude, ya está. Listo. Y en ese momento, y en ese plano, aparece Maduro diciendo hubo fraude, un fraude escandaloso. Si querés lo escuchamos porque es delirante. Pretenden imponer por la fuerza una hegemonía política, como han hecho en Ecuador, con un fraude horroroso, inauditable, para imponer un proyecto colonialista y dominar política y militarmente y económicamente a una nación independizada y libertada por Antonio José de Sucre y Simón Bolívar y Manuela Sáenz, nuestra hermana Ecuador. Pretenden imponer una hegemonía militar, amenazando con bombardeos, con invasiones, como nunca antes se había visto, en muchos años, en muchas décadas. Y pretenden imponer una hegemonía chapucera en el campo cultural e ideológico. Está bueno esto breve, para que se entienda, digamos, porque si no parece que en Venezuela se denuncia fraude, en Ecuador se denuncia fraude y es todo lo mismo. Digo, en Venezuela, la oposición que denunciaba fraude presenta todas las actas mesa por mesa, el gobierno que hizo la elección no presenta una sola acta. En Ecuador es exactamente al revés. Desde el segundo uno, el gobierno fue presentando las actas y subiéndolas en tiempo real. La oposición no está pudiendo decir la elección salió así o salió asá, estas son las pruebas. No dice absolutamente nada. Lo único que dice es las encuestas daban que iba a ser más pareja la elección. Hay una diferencia enorme más allá del gobierno de turno. Ecuador es una democracia y Venezuela no. Sin duda. Ahí está. Y eso es todo. Es así. Señor Emiliano. Lucho Suárez, sí,